El texto sumerio que no encaja con la historia oficial. ¿Y si existiera un texto sumerio que contradice todo lo que nos enseñaron sobre el origen de la humanidad y que, por esa misma razón, fue relegado, minimizado o reinterpretado hasta hacerlo irreconocible? Este es el cuarto video de El Experimento Humano, una serie donde revelamos lo que los textos antiguos dicen sobre nuestro verdadero origen y el texto sumerio incómodo que no encaja. El que rompe la narrativa oficial y plantea una problemática directa: si este texto es auténtico, entonces nuestra historia está incompleta o manipulada. Hoy voy a llevarte conmigo a las profundidades de la antigua Sumeria, al momento exacto en el que aparece una tablilla que no habla de mitos simbólicos ni de metáforas poéticas, sino de decisiones, errores y consecuencias. Y la pregunta es inevitable: ¿por qué este texto no se enseña como el resto? ¿Qué dice que resulta tan perturbador para la historia oficial? Desde el inicio te lo digo con claridad, este no es un video para consumo rápido. Es un archivo. Uno que exige atención, porque lo que describe no solo cuestiona el pasado, sino también nuestra identidad como especie. El contexto real de Sumeria y por qué sus textos son clave. Cuando hablamos de Sumeria, hablamos de la primera civilización conocida de la humanidad, ubicada en la Baja Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Eufrates, aproximadamente desde el 3500 a.C. No estamos hablando de tribus primitivas, sino de una sociedad con escritura, astronomía, matemáticas, leyes, arquitectura monumental y una cosmovisión sorprendentemente compleja. Yo siempre insisto en esto: los sumerios no escribían ficción para entretener. Sus tablillas eran registros administrativos, rituales, legales y teológicos. Para ellos, escribir era dejar constancia de hechos relevantes. Y aquí es donde el problema comienza, porque dentro de ese corpus aparecen textos que no encajan con la narrativa evolutiva simple que hoy se nos presenta. Entre esos textos se encuentran el Enuma Elish, la lista real sumeria, el Atrahasis y ciertos fragmentos menos citados que describen la creación del ser humano como un proceso deliberado, técnico y, sobre todo, problemático. No como un acto divino perfecto, sino como una solución improvisada. La historia oficial suele decir que estos relatos son mitológicos, simbólicos, metáforas agrícolas. Pero cuando uno los lee sin prejuicios modernos, nota algo inquietante: hay coherencia técnica, repetición de conceptos y una narrativa interna que no parece improvisada. El texto incómodo, cuando la creación humana fue un problema. El texto sumerio que no encaja describe un momento de crisis entre los dioses, los Anunnaki. Según estas tablillas, fechadas entre el 2900 y el 2300 a.C. en sus copias más antiguas, los dioses menores, los Igigi, se rebelan porque estaban agotados de trabajar la tierra. Cavar canales, extraer recursos, sostener el planeta, era demasiado. Aquí ocurre algo clave: la humanidad no es creada por amor, sino por necesidad. El texto relata que Enki, el dios de la sabiduría y la ingeniería, propone una solución radical: crear un ser híbrido que pueda trabajar en lugar de los dioses. Para ello, se mezcla la esencia divina con un ser terrestre. No es poesía. El lenguaje es sorprendentemente preciso para su época. Pero aquí viene lo que no encaja: el primer intento no funciona. El texto habla de seres defectuosos, incompletos, incapaces de reproducirse o de obedecer correctamente. Esto no se enseña. Esto se omite. Porque implica que la humanidad fue un experimento, y peor aún, que fue un experimento fallido en su primera fase. Fechas, eventos y la secuencia que incomoda. Según la cronología interna de los textos, este evento ocurre antes del Gran Diluvio, un periodo que los sumerios sitúan miles de años antes de las primeras dinastías humanas. La lista real sumeria habla de reinados de decenas de miles de años antes del diluvio, algo que la historia moderna descarta, pero nunca explica del todo. El texto incómodo describe cómo, tras varios intentos fallidos, los Anunnaki logran estabilizar al ser humano, pero con limitaciones deliberadas: reducción de longevidad, pérdida de capacidades cognitivas avanzadas y dependencia de la autoridad divina. Esto no encaja con la idea de un progreso natural y lineal. Encaja, en cambio, con la idea de control. Y aquí surge la gran problemática: si este texto fue tomado literalmente por los sumerios, ¿por qué hoy se insiste en leerlo solo como mito? ¿Por qué otras culturas posteriores heredan versiones suavizadas de esta historia? La conexión con el diluvio y la corrección del experimento. Uno de los puntos más perturbadores es la conexión directa entre este texto y el relato del diluvio.
En el Atrahasis, los dioses deciden eliminar a la humanidad porque se ha vuelto ruidosa, incontrolable, problemática. No moralmente corrupta, sino operacionalmente molesta. Yo quiero que prestes atención a esto, el diluvio no es un castigo ético, es una corrección técnica. Enki, nuevamente, desobedece y advierte a un humano para preservar el experimento. Esto no es coherente con un relato religioso clásico, pero sí con un proyecto que no quieren perder del todo. Después del diluvio, el texto indica cambios en la humanidad, vida más corta, reproducción regulada, jerarquías claras. Es decir, una versión optimizada del experimento. ¿Por qué este texto no encaja con la historia oficial? La historia oficial necesita que el ser humano sea producto del azar evolutivo o de un acto divino perfecto. Este texto no permite ninguna de las dos cosas. Plantea un escenario intermedio, intervención, error, corrección y control. Además, este relato se filtra, de forma incómoda, en la Biblia. El Génesis retoma elementos claros, creación a partir del barro, aliento divino, diluvio, longevidad extrema, dioses que bajan. Pero elimina el conflicto interno entre los creadores. Cuando lees el hebreo antiguo y comparas el término Elohim con los Anunnaki, la pluralidad es evidente. Pero eso lo veremos en otro archivo de la serie. Este texto sumerio es incómodo porque obliga a replantear quiénes somos y por qué somos como somos. Interpretaciones modernas y la censura académica sutil. Hoy, la academia no prohíbe este texto. Lo que hace es algo más efectivo, lo diluye. Lo fragmenta. Lo convierte en alegoría. Porque aceptarlo literalmente abriría preguntas que nadie quiere responder. Investigadores como Samuel Noah Kramer tradujeron muchos de estos textos, pero siempre dentro del marco mitológico. Otros, como Zecharia Sitchin, fueron más lejos, y por eso fueron ridiculizados en bloque, sin separar errores de aciertos. Yo no te digo que aceptes todo literalmente. Te digo algo más incómodo, pregúntate por qué ciertas preguntas no se permiten. ¿Qué implica aceptar que este texto es clave? Aceptar que este texto sumerio no encaja implica aceptar que la humanidad no es el resultado final de un plan perfecto, sino una versión funcional. Implica que nuestra genética, nuestra psicología y nuestra estructura social podrían haber sido diseñadas con límites. Implica también que la historia no empezó como nos la contaron. Y eso, para muchos sistemas de creencias, es inaceptable. Conclusión, el archivo que abre la grieta. Este cuarto archivo del experimento humano no busca darte respuestas cerradas. Busca abrir una grieta. Porque cuando un texto antiguo no encaja, el problema no suele ser el texto, sino el marco desde el que lo miramos. Si este relato sumerio es auténtico, y lo es, entonces la pregunta ya no es si los Anunnaki existieron, sino qué hicieron exactamente y por qué su historia fue fragmentada. Y aquí no termina nada. Aquí apenas empieza. Si este contenido te hizo pensar, cuestionar o incomodarte, entonces vamos por buen camino. Suscríbete al canal, dale like, comparte este video y activa la campana, porque esta serie no está pensada para distraer, sino para despertar. Y atención, en el próximo episodio del experimento humano vamos a detallar que el ADN humano no es natural. No lo busques al azar. Está en la playlist de la serie. Nos vemos en el siguiente video.